Hoy vamos a hablar acerca de las imposibilidades, cosas que yo no puedo hacer, que yo quisiera hacer y no se puede. Entonces nos desanima pues, en nuestra relación con Dios porque pues, no confiamos más que en las posibilidades que nos están pasando en la vida. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones imposibles y que nos frustra? ¿Cómo maneja esto cuando pasa por situaciones difíciles? Por situaciones imposibles. ¿Cómo lo manejan? Se desaniman y ya no siguen luchando. Cuando fíjense, son imposibles, ya nada más queda que Dios actúe. Ajá, Ya no podemos hacer nada. exactamente. Pero mi punto es que no debe desanimarnos. Yo les comentaba cuando compramos esta casa, nos fuimos como familia a los Estados Unidos. Yo fui a estudiar un rato por allá y le dije a mi esposa, mira, ya no quisiera estar pagando renta, porque para mí pagar renta es como tirar el dinero, ¿sí? Y yo siempre quise, desde que me casé, tener nuestra propia casa. Pero por la cuestión económica y por la organización donde estaba, que no me dejaba, no podíamos. Ahí estaba tirando el dinero de las rentas. Entonces, cuando terminé de estudiar, yo les dije a Beth, mira, yo me voy antes para buscar una casa, para que podamos regresar ya a vivir en esta casa. Y me vine y encontré una casa muy chiquita, con escaleras muy angostas. Estaba rara la casa, pero era para lo único que alcanzaba. Y le dije, mira, Beth, esto es todo lo que encontré. Y Beth me dijo, no, yo quiero una casa con jardín, con árboles. Y le digo, mira, eso no se puede. Eso es imposible. Y dije, bueno, entonces nos regresamos otra vez a rentar. ¿Sí? ¿Quién iba a pensar que el Señor nos daría esta casa? Simplemente esperamos en Él. Y de alguna manera salió que había una lista de personas que querían comprar la casa. Y pero por alguna razón se fueron quitando y nos quedamos nosotros con la casa. Y en 7 años la pagamos, de lo que pagábamos de renta, en 7 años la pagamos. Para mí fue una bendición del Señor, de que algo que era imposible, comprar una casa así como esta, el Señor lo hizo posible. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan, que nos ayudan a entender lo imposible. Vamos a Jeremías. Jeremías Antiguo Testamento. 32:17. 32:17. Sí. Después de Isaías 32:17. Sí. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para Dios. Luego el versículo 27 en ese mismo capítulo dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para Dios? Por supuesto que no. Si ustedes están pasando por alguna cosa imposible, yo les animo que piensen en estos pasajes, y cuando dice habrá algo, que ahí pongan la necesidad que tienen ustedes, que es imposible. ¿No podrá Dios solucionar esto? Sí. ¿Sí?
Bueno, ahora vamos a Lucas 1:37. Aquí estaba hablando con María porque que iba a ser el instrumento de Dios para que Cristo viniera a la tierra. Y dice ahí, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y luego Lucas 18:27 dice ahí, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que yo no puedo hacer, ¿verdad? Dios sí lo puede hacer. ¿Cómo ven? Nada hay imposible para Dios. ¿Qué les parece si antes de continuar, ahora mismo, cierran sus ojos ahí donde están? Y pídanle a Dios por aquella situación por la que están pasando, que es difícil. Dígale, Señor, aquí tu palabra dice esto. Y te pido que me ayudes en esta situación. Entonces, ¿qué piden a Dios? A base de lo que hemos leído en estos pasajes, que nada hay imposible para Dios, ¿sí? Que les ayude. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, porque ella es verdad. Y ahorita hemos visto esos 4 pasajes que hablan de que tú todo lo puedes hacer, que no hay nada imposible para ti. Y gracias porque eso nos da confianza de que creemos en un Dios poderoso. Yo te pido, Padre, que cada uno que tiene una situación ahí imposible, que le ayudes a confiar en esta promesa tuya. Así que te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Qué buenos pasajes, ¿verdad? Que nada hay imposible para Dios. ¿Sí? Vamos a ver un pasaje que habla de un acontecimiento imposible. ¿Sí? Vamos a Juan 6. Después de Lucas. Juan 6. Este es un relato especial. Habla de la alimentación de 5,000 personas. ¿Sí? Lo que me llama la atención de este pasaje es que es el único milagro que se menciona en los 4 evangelios. ¿Sí? Los demás milagros o era Lucas o Marcos o Mateo, pero aquí es el único milagro que se menciona en los evangelios. En segundo lugar, fue la única vez que Jesús hizo un milagro ante mucha gente, ante tanta gente. Vamos a ver cuántas personas había ahí. Y era algo imposible lo que estaba narrando aquí. ¿Cómo se puede alimentar 5,000 personas si no hay nada? ¿Sí? Esto era algo imposible. Así que ahora vamos a Marcos, capítulo 6 también. Pero de Juan 6 no leímos nada, Chay. Sí, ahorita vamos a regresar. Ok. Nada más que ahí narra lo que les estoy diciendo. Ok. ¿Marcos? Marcos 6. No, perdón. Sí, Marcos 6, 30 al 44. Fíjense, aquí estaban los apóstoles. Versículo 30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer.
y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Fíjense, habían estado yendo de casa en casa, por lo que dice aquí, ¿verdad? Y habían estado pues haciendo lo que Cristo les dijo. Y en el versículo 30 dice que le comenzaron a decir al Señor Jesús: mira, hicimos esto, esta gente me escuchó, y en fin, dándole un reporte de lo que estaba pasando. Y pues estaban cansados, y por eso Jesús les dijo: vamos a un lugar para que descansemos un poco, ¿sí? Dice, y se fueron solos a una barca, ¿sí? Vamos otra vez a Juan 6, luego regresamos a este pasaje. Juan 6, versículo 5, dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Querían estar a solas, y de repente vi una multitud de gente, ¿sí? Y les dice, pues lo que acabamos de leer, ¿verdad? Había una multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan? ¿Sí? Allá en el versículo 10 dice: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había muchas hierba en el número, y se recostaron como el número de 5,000 varones, ¿sí? 5,000 personas vinieron a seguir, y le echaron a perder su plan de descansar y comer, ¿verdad? Entonces, aquí dice que vinieron 5,000 personas, y no lo vamos a ver ahorita, pero allá en Mateo 14:21 dice que eran 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños, ¿sí? Entonces, fácil podríamos decir que había ahí como 8,000 personas, ¿sí? Así que es mucha gente, mucha necesidad, la gente tiene hambre, y no hay tiendas alrededor para comprar, ¿verdad? Vamos otra vez a Marcos, vamos a Juan, yendo de Marcos a Juan. Allí en Marcos 6:33 dice: pero muchos le vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús, versículo 34, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Luego dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que se vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. El versículo 37 dice: respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. ¿Se me pueden imaginar? Dice, mucha gente, dice, 5,000 personas, ¿se pueden imaginar 5,000 personas allí? Y les dice: dadle vosotros de comer. ¿Pero con qué? ¿Y qué hacemos cuando hay cosas imposibles como estas? Bueno, una de las cosas que se hacen es que se quita la lógica. Más bien dan soluciones lógicas. Aquí les dice: oye, nosotros no los trajimos, que se vayan. Ellos son responsables. Además nos echaron a perder nuestro plan de juntarnos, ¿verdad? Así que
entonces dieron una respuesta lógica, y es lo que hacemos a veces con las imposibilidades, ¿no? No, pues no se puede. Si no se puede, pues ya no lo hacemos. ¿Sí? Aquí Jesús les dice, no es cuestión de que si tienen o no tienen, ustedes denle de comer. ¿Sí? Vamos otra vez a Juan 6, el versículo 5, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Bueno, eso no fue lo que le preguntó Jesús. Jesús le preguntó, ¿de dónde compraremos? Y Felipe, ¿con qué? ¿Sí? Y a veces nosotros tenemos puesta la mente en que si hay o no hay. ¿Sí? Si no hay, no le entro. ¿Sí? Bueno, no estoy hablando de necesidades que tenemos que comprar cosas que no nos hacen falta, ¿verdad? Pero aquí Felipe, Jesús le dijo, ¿qué hacemos? ¿Por qué fue a Felipe? ¿Por qué a Felipe le preguntó esto y no a otro? Porque Felipe no era de los discípulos así más destacados, ¿verdad? Dice ahí, en versículo 6, ¿por qué a Felipe? Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Así que le dice a Felipe, oye, ¿qué hacemos? Y lo único que quería es probarle, a ver, ¿de veras crees en mí? ¿De veras tú crees que yo soy poderoso? Jesús sabía lo que tenía que hacer. Y por eso Felipe decía, ¿con qué compramos? Ahora tiene que poner en práctica lo que había sido enseñado. Ahora, me llama la atención que en el versículo allá en Lucas, dice, versículo 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Me llama la atención que la gente vino a ver a Jesús, y dice que cuando los vio, ¿qué hizo? Vinieron para que Jesús les enseñara. Pero me llama la atención que dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Antes de enseñarles, dice que tuvo compasión de ellos. Y es un buen ejemplo que nos da Cristo, ¿verdad? Si vamos a hablar con otras personas del Señor, hay que tener compasión por ellos. ¿Sí? Entonces, a Felipe le dijo, ¿qué hacemos? Y Felipe dice, 200, mira, no tenemos 200 denarios, pero si los tuviéramos, no alcanzarían. ¿Sí? Y mientras Jesús le decía, oye, ¿a dónde vamos a comprar? Felipe respondió, ¿con qué? ¿Verdad? Lo que quería Jesús que respondiera es, yo no sé, pero tú sí sabes, ¿sí? Tú lo puedes todo. Pero no fue lo que hizo Felipe. Bueno, lo estaba probando. El siguiente personaje aquí que sale está ahí en el versículo 8.
dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Este Andrés se fijó que había un chamaquito ahí que tenía 5 panes y 2 pececillos. Dice, mira que hay un muchacho que tiene esto. ¿Sí? Pero continuó, ¿más qué es esto para tantos? Si hubiera quedado ahí callado, es lo que tenemos. ¿Y esto? ¿A poco va a alcanzar? ¿Sí? El Señor Jesús no le preguntó su opinión a Andrés, pero con esto Dios hizo el milagro. Veamos el versículo 10. Dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 personas. Dice, recuesten a la gente. Y aquí los discípulos iban a estar involucrados precisamente en esto que el Señor iba a hacer, para que pudieran ver el poder que tiene Jesús. ¿Sí? Entonces, había salidas, ¿verdad? ¿Con qué? Que se vayan. ¿Sí? Esto no va a alcanzar. Y esas son las cosas que a veces nosotros decimos cuando pasamos por algo imposible. No se puede. No se puede. ¿Sí? En el versículo 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que están recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Se pueden imaginar? Ahí los discípulos decían, pues no se puede, que se vayan. Agarró los 5 panes y los 2 pececillos, comenzó a dar, a ver tú, Felipe, pásalo. A ver tú, Pedro, dáselos. ¿Verdad? Y aquí dice que les dio de comer, ¿cuánto? ¿Cuánto querían? O sea, hasta saciarse. Dice, y versículo 12, y cuando hubieron saciado, se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierdan. Miren, se saciaron, por lo que dice aquí. ¿Sí? No había, pero Dios hizo posible lo que era imposible. ¿Sí? Así que aquí están comiendo cuando querían, se saciaron, y así lo hace el Señor, ¿verdad? Abundantemente. Hizo lo imposible. Dice, ahora vamos a recoger los pedazos, lo que sobró. Dice ahí el versículo 12, y cuando se saciaron, se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Sí? ¿Cuántos cestas o canastos llenaron de lo que sobró? 12. ¿Por qué he dicho 12? Bueno, ¿cuántos discípulos eran? 12. Así que ahí les dejó un testimonio para que vean que sí se puede y sobra. ¿Sí? Entonces, era una enseñanza para sus discípulos. ¿Sí? ¿No se puede? Pues aquí está esto. ¿Sí? Así que se saciaron, llenaron 12 cestas, y esto era para enseñarles el poder de Dios. Miren, Dios puede hacer
lo imposible y algo grande. Así que aquí la idea es, dejemos de dudar y pongámoslo en las manos de Dios. Cuando se enfrentan a cosas imposibles, hay que dejarlo en las manos de Dios, ¿verdad? Niéguese a calcular, niéguese a dudar, déjelo con Dios. Cuando nos agarramos a solucionar las cosas, es como cuando tenemos un reloj suizo. Ahí tenemos un reloj y se nos descompone, ¿sí? Entonces lo agarramos y lo comenzamos a abrir y queremos arreglarlo y no podemos, entonces mejor lo llevamos al relojero, ¿sí? Él sí puede, ¿sí? Así que eso es lo que tenemos que hacer. Cuando pasamos por algo, no trate de hacerlo, déjenlo en las manos de Dios, ¿sí? Les comentaba de la casa, cuando compramos esta casa, ya que no pudimos comprarla, lo dejamos en las manos de Dios, ¿sí? Señor, si tú quieres que tengamos casa, lo dejamos en tus manos, ¿sí? Y miren, Dios nos permitió tener esta casa con árboles, así como lo quería ella, exactamente, ¿verdad? Bueno, así hace el Señor las cosas, ¿verdad? Mejor dejarlo con el especialista. Sí, Hay que dar, ¿vale? sí, yo creo que cuando uno tiene un proyecto para hacer en nuestra vida, tiene que estar siempre como prioridad primero Dios y dejárselo todo a Él, no ser que actuará en un momento que Él lo decide. Así es, ¿verdad? Hay que darle la oportunidad a Dios. Tal vez están pasando ahorita por algo imposible, tal vez en la casa, en el trabajo, con los hijos, con hábitos, con el dinero. Si es imposible para usted, retire las manos y pídale a Dios que se encargue, ¿sí? Porque Él tiene el poder. Así que cuando se les presente una gran oportunidad, disfrazada como una situación imposible, ahí está Dios, ¿sí? Ánimo. Él sabe lo que hace, ¿sí? Entonces, si pasan por situaciones imposibles, no se desanimen. Dios tiene el control. Y Él lo hace mejor que nosotros, ¿sí? Mejor que Felipe, ¿verdad? Oye, pues esto no va a alcanzar. O una forma lógica, no, que se vayan a su casa. Como Andrés. ¿Qué hay esto? ¿Pero esto de qué sirve? ¿Sí? Mejor déjenlo en las manos de Dios. Y Él sí sabe lo que va a hacer. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿Todo está claro? ¿Sí? Bueno, ¿por qué no ponemos en práctica eso que acabamos de leer? ¿Sí? Inclinen sus rostros ahí donde están otra vez. ¿Sí? Y díganle al Señor, Señor, yo no puedo con esto. Me cuesta trabajo. No puedo, no tengo. Ayúdame, Padre. Tú eres el Dios de imposibles y tú sí lo puedes hacer. Padre, te agradezco mucho que nos enseñes cosas como estas, porque eso es parte de seguirte, confiar en un Dios todopoderoso. Y gracias por esas promesas tuyas, que nada es imposible para ti. Así que te pido, Padre, que pues bendigas aquí a mis hermanos y a mí, en saber que las cosas imposibles tú las haces posibles. Ayúdanos a recordar esto cuando pasemos por
de estas situaciones difíciles. Te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que sea de ánimo lo que estamos viendo. ¿Bien? Muy bien.